Hinquemos el diente a esas relaciones de amistad entre adolescentes. Vamos a ello, Jorge. Vamos a ello. Como siempre contamos con expertos que son los que nos guían en estos temas a veces complejos para las familias. Óscar Pérez, director del Centro Residencial de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Y Sonia San Pedro, psicóloga del Proyecto Reconecta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo enfocamos el tema, Óscar? Porque hablamos de eso, de relaciones que son importantes y que pueden marcar, ¿no? En muchos casos. Sí, bueno, yo primero siempre, ya sabes, solemos hacer una visión positiva de determinadas cosas, ¿no? Si hablamos de porros no vamos a hacer una visión positiva, pero si hablamos de amistad sí hay que ponerla en valor, porque es una de las patas sobre la que se sustenta siempre nuestra vida, ¿no? Además, en esta etapa de nuestra vida, en la adolescencia, es fundamental. Y, insisto, es verdad que los padres, las familias, nos asustamos en principio con quién va a estar, con quién no va a estar, qué va a hacer, qué no va a hacer, pero la realidad es que en la inmensa mayoría de los casos va a salir bien, ¿no? Y lo que vamos a sacar es que mi hijo, mi hija, pues con la ayuda de esas amistades, con la ayuda de sus amigos, va a empezar a diferenciarse del niño que era, va a diferenciarse también de nosotros y va a empezar a encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Con lo cual hay que dar la importancia que tiene y ponerla en valor positivo. Claro, es bueno que hablemos de cómo enfocar todo esto de la mejor manera posible, ¿no? Para que todo salga bien. Claro, porque Sonia, lo decíamos antes, ¿no? Es compleja esa etapa de la adolescencia en el que uno ya deja un poco de ser niño, empieza a desarrollarse ya más como un adulto, y cómo se puede uno desviar también es un poco fácil, ¿no? Cuando no se tienen muy bien las ideas claras. Claro, eso es. Al final lo que tenemos que entender es que la adolescencia es una etapa crucial y súper importante para cada uno de nosotros. Es en ese momento donde pasamos, donde nuestra única verdad que se ha formado hasta ahora es en el núcleo familiar, lo que conozco con mi familia, lo que conozco con mis padres, con mis hermanos incluso, y de repente empiezo a tener esos modelos de referencia, a poner el foco, en este caso a las amistades, y empiezo a tener que responder a una pregunta que parece muy sencilla, que es el ¿quién soy yo? Empiezo a no saber quién soy, a salir del lado de mis padres y a empezar a establecer esa verdad con mi grupo. Entonces, al final, el foco lo ponemos en esas amistades, en ese sentimiento de pertenencia de mi grupo, mi verdad, y es ahí donde empezamos un poco a definirnos, por así decirlo. Vamos a tener tiempo de hablar de lo que opinan los padres, tenemos además testimonios, pero vamos a escuchar uno que me parece muy representativo sobre lo que buscan los hijos en esas amistades. Bueno, en primer lugar, a mí la amistad me parece una parte crucial y fundamental en nuestras vidas. Creo que los amigos es la familia que eliges y que es súper importante tener otro contexto en el que relacionarte y poder tener, por así decirlo, otra forma de vida fuera de estar con tu familia, pero te tienen que transmitir la misma sensación de conformidad y de estar a gusto y de sentir esa felicidad y esa confianza que cuando estás con tu familia, si es que te la aporta. Y yo lo que más valoro en una amistad pues es que sentirme escuchada, sobre todo, sentir que puedo ser una persona transparente y que esa persona no me va a juzgar, que me quiera con todos mis defectos y mis virtudes. Y algo súper importante, que se preocupe cuando estoy mal y que se alegre y que de verdad se sienta orgullosa cuando consigues hacer las cosas bien y cuando logras tus propósitos y que no haya envidias. Me encanta este testimonio porque mete muchos elementos. Sí, me encanta lo de los amigos son la familia que eliges. Uh-huh. y me gusta esa tranquilidad con la que estás con ellos porque te estás mostrando tal y como eres, y esa empatía cuando estás bien o cuando estás mal. Sí, y además yo estaba pensando cuando lo escuchaba que qué importante sería para las familias, para los padres, que consigamos algo parecido. Es decir, desde otro punto, porque nunca vamos a ser los padres los amigos de nuestros hijos, no debemos ser, nuestro rol es otro, ¿no? Eso creo que ya lo tenemos claro. Pero sí que es importante cómo describe esta chica la comunicación, ¿no? No juzgar, sentirse escuchada, sentirme querida, sentirme valorada incondicionalmente con mis defectos, ¿no? Quiero decir, cómo podemos llevar este modelo que nos está planteando también a la comunicación que nosotros necesitamos hacer con nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, no vamos a juzgar a sus amigos, ¿no? Tenemos mucha costumbre a lo mejor de decir, pues es que Menganito es un lo que sea, pues no vayas con
un fulanito porque es un lo que sea, ¿no? Cuando a lo mejor lo que tenemos es que escuchar y no juzgar, y sí que tenemos que hablar de las conductas que no nos gustan, pero no de las personas. En el momento que nosotros juzguemos a un amigo de nuestros hijos, nos va a mandar a la porra, va a desconectar y adiós, se cortó la comunicación. Sin embargo, si somos capaces de decir, pues no me gusta que fulanito beba, fulanito fume, ¿no? Estoy hablando de la conducta, estoy juzgando una conducta, no estoy juzgando a una persona, ¿no? Ahí sí que podemos hacer algo y podemos trabajar. Exactamente igual, podemos escucharles, aunque nos esté repateando muchas veces lo que está diciendo, ¿no? Cuando nuestros hijos nos empiezan a hablar y nosotros tenemos la imperiosa necesidad de darle nuestra ex cátedra de la vida, porque ya hemos vivido mucho, lo sabemos todos y le vamos a dar unos consejos magníficos, estamos muchas veces perdiendo la oportunidad de escuchar a nuestros hijos qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, por qué están a gusto con esas personas, por qué no están a gusto, o qué cambios ha habido en su vida. Yo creo que lo venimos repitiendo, ¿no? Al final hacer prevención es una enorme parte. Sí que vamos a hablar mucho de poner límites, de tener unos valores claros con los que poner límites, pero vamos a hablar mucho siempre de comunicación, de acompañar y de escuchar a nuestros hijos, que creo que nos hace mucha falta, que lejos de dar simplemente nuestro discurso, que en un momento dado también hay que darlo, no digo que no. Sí. Decía, es precisamente, ¿no, Óscar? Si el compañero o el amigo bebe, si el compañero fuma, es que estamos hablando de una época, ¿no, Sonia, en la que todas esas cosas empiezan a probarse, ¿no? Es una época de prueba, vamos a decirlo así. Estas cosas, ¿cómo se deben gestionar desde el rol de los padres, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede encaminar a que sigan un buen camino, si se puede decir así? Claro, al final la adolescencia es una época en la que la experimentación puede estar pero al hilo de lo que comentaba Óscar, yo aquí creo que lo más importante es la confianza, la comunicación y los valores que siempre se den en casa. O sea, al final, el poder generar en nuestros adolescentes, el poder generar en nuestros hijos un pensamiento crítico, unas ideas, nuestra forma de pensar, yo creo que es importante que siempre, pues como decía mi compañero, desde el respeto, desde el cariño y desde nuestra posición como padres, hacerles ver nuestro pensamiento sobre pues el consumo o cualquier situación de riesgo que podamos ver, para que ellos vayan formando ese pensamiento y sean capaces de decir que no, o pongan ellos su propio límite. Yo creo que al final poner límites a nuestros hijos durante toda nuestra vida es una forma de ayudarles, que en el momento que en la adolescencia salen a ese mundo exterior y empiezan a conocer más allá, que sean capaces ellos también de poner esos límites cuando lo crean necesario. Vamos a escuchar lo que dicen los padres, las madres en este caso. Que establecen pues en esas amistades, pues les ayuda a formar su identidad en esta etapa de la adolescencia, fuera del ámbito familiar. En esas amistades lo que valoro es que desarrollan, yo creo que aspectos de su personalidad en esa interacción social, ¿no? Es un enriquecimiento y una vivencia pues a nivel emocional y social pues muy importante. Lo que me parece un poco más peligroso es que reconozco que puede ser la falta de asertividad, ¿no? Que tengan miedo por ser aceptados en esa necesidad de pertenecer a un grupo, pues que no se atrevan a tomar sus propias decisiones. Pero esto es muy habitual también, ¿no, Óscar? El que decir, si no hago esto, si no tengo esta actitud, me quedo fuera del grupo. Sí, ahí es la terrible tensión, ¿no? Entre lo que yo tengo a veces interiorizado, mis valores, y lo que me está pidiendo el exterior, mis amigos en este caso, ¿no? Mi grupo de amigos. Pero yo tengo buenas noticias, porque yo creo que un adolescente, una niña, con la autoestima bien, vamos a decir, trabajada, y se trabaja desde que nacen, es un niño que va a ser asertivo, es decir, es un niño que normalmente va a saber decir que no. Gran parte de los programas de prevención y gran parte de los tratamientos que ofrecemos en Proyecto Hombre se basan precisamente en trabajar las habilidades, y entre ellas, muy importante, la asertividad, ¿no? La capacidad de decir que no, de expresar lo que realmente quiero,
lo que realmente pienso, aunque no esté en consonancia con ese grupo. Eso siempre va a haber un conflicto, ¿no? Pero normalmente yo voy a tender a estar con las personas, las amistades no son aleatorias. A mí siempre tienen la culpa de que de muchas madres, muchos padres nos vienen, es que mi hijo desde que se juntó, las malas compañías, etcétera, etcétera, pero eso no es aleatorio. Mi hijo, mi hija se va a juntar con lo que tenga dentro, más o menos. No es nada aleatorio y normalmente se tiene donde elegir, así, la media. Entonces, ¿qué ocurre? Que me voy a juntar dependiendo un poquito yo desde dónde venga, es decir, qué valores me han transmitido, qué nivel de asertividad tengo, qué comunicación, qué autoestima, y ahí qué nivel de estudios también. O sea que una serie de cualidades mías que me va a hacer que, y muy importante, las aficiones, los hobbies que yo tenga. Si juego al baloncesto es muy probable que acabe pasando más tiempo y mi grupo de amigos se puede formar alrededor del deporte. Lúdico, hobbies, aficiones y luego también valores son los que van a conformar esas compañías. Y esas compañías les vamos a poner luego el adjetivo de buenas o malas, pero realmente ya, insisto, ya vienen hechas de antes. Lo que pasa es que hay una adolescencia en una franja, digamos, amplia. A veces, cada vez son más tempranas las adolescencias, a veces se prolongan demasiado. Y uno de los problemas, no sé hasta qué punto, puede ser esa diferencia de velocidades dentro del grupo, ¿no? Algunos es una época de descubrir y algunos que igual van... Sí, bueno, realmente los adolescentes, o sea, los chavales y las chavalas tienen tendencia a estar con el grupo de edad, Uh-huh. Pero sí que es cierto que muchos establecen relaciones sobre todo o establecen, mejor dicho, modelos y referencias con grupos mayores, insisto, esto creo que lo hablamos un día también cuando hablamos del tema digital y los influencers y tal y cual, ¿no? Realmente, si quieres que tu hijo, es decir, no caiga en determinados influencers que están incluidos estas personas mayores, por ejemplo, que pueden, que a lo mejor son más duras, más esto, más lo otro, que tienen en el colegio, que tienen en la calle, pues a lo mejor tenemos que ser nosotros los influencers. Por supuesto, aparte de los influencers, aparte de las personas que están influyendo y mucho en el tema digital, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que sí que es cierto que los hijos y las hijas, casi antes que a los profesores y antes que a los padres, van a preguntar una duda a sus amigos. Con lo cual, quizá nosotros tengamos que ir solucionándola antes. Es decir, lo hemos hablado más de una vez, sacar el tema de la sexualidad en casa es algo tan importante porque lo van a ver en un móvil, se lo va a contar su amigo y lo peor, se lo van a mostrar, por ejemplo, mediante una pornografía con muchos antivalores que quizá no queramos que tengan nuestros hijos, nuestras hijas, el amigo en el patio del colegio, ¿no? Con lo cual, todos estos temas vamos a tener que empezar a sacarlos. Yo creo que la comunicación familiar es lo que más nos va a proteger de estos posibles desajustes de edad, estos posibles desajustes de influencias que no queramos tener en nuestros hijos. ¿Querías decir algo? Y luego, sobre todo, al hilo de las influencias, ¿no? Sacando un poco el tema del mundo digital, yo creo que también, aparte de la comunicación en casa sobre todos esos temas, aprovechar y saber un poco a qué influencer, qué youtuber, qué streamer, que ahora mismo el mundo digital está tan al día, a quién siguen mis hijos, ¿no? Porque al final esos vídeos que ellos suben, esas ideas que ellos dan, son valores y son ideales que mis hijos van adquiriendo y en base a eso son necesidades que van a cubrir con los modelos de referencia que luego encuentren en sus iguales. Entonces, si yo más o menos sé qué ve mi hijo en ese mundo digital, me puedo ir haciendo una idea también de a quién van a ir a buscar. Uh-huh. Es importante prestar muchísima atención en esta etapa, pero ¿qué factores de riesgo o cómo nos podríamos preocupar, ¿no? Con determinadas conductas? No sé cuáles serían las que nos tienen que alertar un poco en el caso de esa posible desviación de algún adolescente. Yo creo que una de los en casi todo y para todo, quiero decir, no solo en una problemática concreta, sino para todo, cuando un adolescente cambia muy bruscamente de algo, por ejemplo, en este caso de amistades, nos tenemos un poquito que poner, vamos a decir, en modo alerta, ¿no? Ver qué está pasando. Cuando mi hijo o mi hija deja, por ejemplo, de comunicarse conmigo y deja de contarme cosas que antes me contaba, es verdad que hay un momento, ¿no?, que de los 11 a los no sé cuántos que deja
dejan de hablar así con normalidad de ciertas cosas, es cierto, pero cuando esas cosas son muy bruscas, cuando de repente mi hijo le veo que ha dejado de hablarme de cosas que le están pasando, antes me contaba con amigos, con amigas, que me deja de nombrar a personas pues fulanito ha hecho esto, pues este fin de semana me han contado que no sé qué. Cuando pasa eso me tengo que alertar. Y luego también, como he empezado diciendo, es decir, cuando veo que mi hijo se aísla. Por desgracia estamos asistiendo también muchas veces a la sensación de que yo en mi cuarto, en mi habitación, conectado, jugando con mis amigos a través del ordenador, a través de la Play, ya lo tengo todo. Ya tengo a mis amigos jugando conmigo, escuchando, riéndonos, escuchando música. Eso no es una interacción cara a cara y real, ¿no? Eso no es algo con el que yo pueda luego irme a jugar al fútbol. Y de hecho, cuando vemos que nuestro hijo, que nuestra hija se está aislando, ahí tenemos que también actuar y ver lo que está pasando, ¿no? Cualquier cambio de comportamiento, cualquier cambio también, de repente les vemos que están más agresivos con nosotros, por ejemplo, ¿no? Un nivel de agresividad que sin llegar a, por supuesto, físico ni nada, pero el tono de voz, todo, ¿qué está pasando, no? Siempre son momentos de alerta, por supuesto, los clásicos, ¿no? De repente me baja las notas, tal, ¿no? Pero aislamiento, cambio radicales de amigos, cambio en esa comunicación que más o menos estaba bien y de repente empieza a estar muy mal. Todo eso nos tiene que poner un poquito sobre alerta. Vamos a escuchar un testimonio más de una madre. Para mí, el tema de la socialización de mis hijos, de la capacidad de mantener relaciones con amigos en su entorno, ha sido tema principal de las reuniones tutoriales desde la guardería hasta la primaria. En secundaria no he tenido, por suerte, todavía que preguntar, pero sí que les pregunto, sobre todo, más que qué tal las mates o lengua, sino con quién has jugado en el recreo. En las relaciones que han tenido a la hora de si han tenido un buen o un mal día, bueno, darlo. Pero sí que el hecho de ver también entre tus hijos que hay diferencias, ¿no? Ese animal social que es uno y otro que necesita su tiempo y estar más tranquilo, pues bueno, te lleva a preguntar si bueno, funciona todo bien. Y luego descubres que cada uno tiene sus momentos, sus necesidades, pero que a través de ellos descubres que hay muchas maneras de socializar y de hacerse amigos. Tampoco estar permanentemente encima, pero sí que estar atento, ¿no? Sí, estos aspectos, sí. ¿no? Que a veces son más importantes, como decía esta madre, que como te he ido en matemáticas o en historia. Sí, desde luego tenemos muy descuidada la parte emocional, que es la más importante, es la que les va a llevar. Ya hace mucho tiempo que se viene hablando de esto, ¿no? Mucho más importante que la inteligencia, el coeficiente intelectual, es el coeficiente emocional, las habilidades sociales que tenga nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Y de hecho ahí están las personas que lideran, las personas que luego, entre comillas, se les va bien en la vida, no son las personas más listas, son las personas que mejor a nivel emocional y más habilidades tienen. Y eso lo decía muy bien. Y es verdad que hay que reseñar que toda la información, todo lo que tengamos es bueno. Y preguntar ese contacto, esa comunicación con los profesores y que nos vayan diciendo cómo ven en este aspecto a nuestro hijo o nuestra hija, yo estoy completamente de acuerdo con esta madre, va a ser más importante que qué tal va en matemáticas, que también. Pero desde luego, qué tal va en el patio, en esa asignatura que a veces es muy complicada, que es la del patio, que es la de las relaciones sociales, pues nos va a dar muchísimos datos de cómo se encuentra, cómo está mi hijo a muchos niveles, de autoestima, de bienestar emocional, de bienestar personal. Bueno, va a ser una gran fuente de información. Estíbaliz, ¿has tomado buena nota por si te toca? He tomado buena nota. Bueno, pues esperemos que haya sido información, desde luego, de utilidad, de servicio para los padres que nos están escuchando. Óscar Pérez, director del Centro